Estamos en tus manos, Señor, no en las manos del ser humano, en tus manos bondadosas, clementes. Hoy te pedimos, Señor, te hagas presente en medio nuestro. Ayúdanos a escuchar tu palabra, a no creer que esta palabra es dada para el que está sentado a nuestro lado, sino para cada uno. Haznos conscientes de nuestra imperfección. Haznos conscientes de nuestro pecado. Señor, y que no haya distracciones. Sabemos que es difícil, Señor, con tantas preocupaciones y cargas, pero tu palabra dice que si alguno tiene ansiedades y cargas, que las debemos echar a tus pies, porque tú tienes cuidado de nosotros. Así que ninguna de nuestras preocupaciones o cargas o nuestras ocupaciones cotidianas debería hoy distraernos de tu bendita palabra, Señor. Eche sus cargas delante del Señor. Él los sustentará, dice la Biblia. Echa sus cargas delante del Señor, Él tiene cuidado de nosotros, dice tu palabra, Señor. Echamos pues nuestras cargas delante tuyo. Son cargas pesadas, por eso nos toca echarlas, porque son insoportables. Hoy las echamos a ti, Señor. Pedimos nos ayudes, nos consueles, nos des el alivio de tu palabra, Señor, y el consuelo de tu Espíritu. Te lo rogamos de corazón y con sinceridad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer nuevamente el texto base, hermanos. Se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Podemos leer. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A este sermón le he titulado El Evangelio, poder de Dios para salvación. Quiero hacer una sincera pregunta y espero que la respuesta también sea sincera. Medite en ella, no la responda a la ligera. Es una pregunta para usted, así como yo mismo me la hago. Y respóndasela a usted mismo. Si hoy fuera su último día de vida en la tierra, ¿a dónde iría usted? ¿A dónde iría? Pueden existir varias respuestas. Unos dirán, la verdad no sé. Otros dirán, de seguro si existe el infierno me voy para allá, y lo dicen sin preocupaciones. Otros dirán con toda confianza en su fe que se irán para el cielo. Yo le pregunto a usted hoy, si hoy fuera su último día de vida, ¿a dónde iría? No me responda a mí, para usted. ¿En qué se basa usted para esa respuesta que se dio? ¿Usted en qué se basa? Usted dice, yo no creo que exista cielo o infierno. O yo voy para el cielo, o yo voy para el infierno. ¿En qué se basa usted? ¿Cuáles son las bases? Es decir, la doctrina o el argumento que usted tiene para decir, esta es mi respuesta. Si hoy me muero, yo voy para tal lugar o dejo de existir. Bueno, ¿cuáles son sus bases para responder de esa manera? No es que yo quiera desalentar a aquel cristiano que tiene fe en el Señor. Yo no quiero desalentar a nadie, ni es que sea pesimista. Nosotros no somos pesimistas, como algunos piensan, que las iglesias bíblicas, bautistas o reformadas somos pesimistas. No, lo que queremos es concientizar que es muy fácil estar engañados. Es muy fácil estar engañados. Y eso lo vamos a ver ahorita en la Escritura. Concientizarles también de la importancia de algo tan trascendental como aquello que le dará dirección a su eternidad. Así es. Usted muere.
y su vida ahí no se acaba, se lo aseguro. Usted muere y le espera una eternidad, o al lado del Señor para siempre, o separados de Él para siempre. A esa se le llama la muerte segunda, porque morimos acá, ¿y en dónde moriremos si fuéramos al infierno? También allá moriremos para siempre. Como vimos en el relato que leyó el hermano anteriormente, es un lugar en donde la llama no se apagará, no se apagará. Pero también, hermanos, hay un lugar de dicha eterna donde la dicha jamás se extinguirá. Y es el lugar donde habita Jesucristo, el cielo, el cielo. Así que uno de esos dos destinos será para cada uno de nosotros. O el cielo o el infierno. O el cielo o el infierno. Ese destino, ¿de qué dependerá? ¿De qué dependerá que usted vaya al cielo? ¿De qué dependerá que usted vaya al infierno? Muchos dirán que para ir al cielo depende de las buenas obras. Eso lo dicen algunos. Para ir al cielo depende de los esfuerzos en portarse bien. Otros dirán que para ir al cielo hay que ser estrictos en cumplir preceptos o mandamientos. Pero realmente, ¿de qué dependerá su destino eterno? ¿De qué depende que cuando yo muera vaya al cielo o al infierno? ¿Eso de qué depende? Yo no sé si usted sepa la respuesta a eso. La verdadera respuesta es que eso depende de cómo está usted respecto al Evangelio. Dice la Escritura, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Entonces, ¿de qué depende que usted al morir vaya al cielo o al infierno? Depende de cómo está usted respecto a qué? Al Evangelio. Esta predicación, hermanos y amigos, no es solo para el que diga definitivamente yo no soy un cristiano. Es para todo el que pertenezca a una iglesia también, una iglesia como esta. Para todos los asistentes recurrentes. No zafe de gancho y de una vez esta predicación y diga, eso seguro es para evangelizar a los nuevos. No. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar engañado. Y se lo voy a demostrar por la Biblia, hermano. Primer punto, vamos a ver en desarrollo. A este primer punto le he titulado, no todo el que diga que Cristo es su Señor entrará en el reino de los cielos. Eso lo dice Mateo capítulo 7, no son palabras de ningún humano ni palabras mías, son palabras de la Escritura. Mateo capítulo 7, versículo 21. Leámoslo completo, todo el 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que dése cuenta usted, querido amigo, que lleva tiempo en una iglesia. Dice la Escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es un llamado de atención, porque ¿en qué basa usted su fe? ¿En qué basa usted su confianza para decir, yo sé que voy a ir al cielo? Usted dice, es que Jesucristo es mi Señor, está bien, pero lo veremos en qué se basa para usted decir eso. Este texto, sobre todo, se refiere a aquellos que se apoyan en argumentos como, es que llevo muchos años en una iglesia cristiana, es imposible que yo no vaya al cielo. Escuche esto. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesucristo. Entonces, usted se basa en que lleva muchos años asistiendo a una iglesia, desde cuna. No es que mis papás me formaron en una iglesia cristiana. Entonces usted dice, yo llevo 50 años en una iglesia cristiana. Y si ese es su argumento para basarse y decir que usted va al cielo cuando muera, está basándose en un argumento equivocado.
Otros van a decir, no, es que yo he entendido cosas del Evangelio, yo lo sé perfectamente, me lo sé de memoria, lo manejo perfectamente. ¿Realmente eso es lo que da entrada al cielo? El conocer intelectualmente y nada más. El saber los preceptos bíblicos, eso es lo que da entrada al cielo. Le digo, ¿quién conoce la Biblia y quizás mejor que nosotros? La Escritura dice que aún los demonios conocen la Escritura. Aún los demonios saben algunos principios, pero son demonios. Así que si usted se basa para decir que va a ir al cielo porque usted sabe algunas cosas, lo cual no es malo, pero si esa es la única base que usted tiene para decir, esa es mi entrada al cielo, el saber algunas cosas, está equivocado. Se está parando en un argumento de paja. Está edificando sobre la arena. Y tarde que temprano se derribará. Otros van a decir, no, ¿cómo no voy a ir al cielo? Si yo llevo mucho tiempo practicando ciertos rituales religiosos. Aquellos que dirán en aquel día, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿cómo no me va a dejar entrar al cielo? Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. Pero Señor, yo hasta predicaba en la escuela dominical de la iglesia, ¿cómo no me va a dejar entrar al cielo? Si ese es su argumento para basarse en que por eso que usted hacía va a entrar al cielo, el Señor ese día le va a decir, no te conozco, no te conozco. Otros dirán, pero yo creo que voy a ir al cielo porque yo en las iglesias he alcanzado niveles de liderazgo. Ejemplo, yo fui ujier, yo fui maestro, yo soy pastor. Y si ese es su argumento para creer y basar su fe en que por eso usted va a entrar al cielo, está equivocado. Está equivocado. Esto es, hermanos, confiar en asuntos meramente externos. Meramente externos. En asuntos que del corazón no tienen nada que ver. Y se lo digo a usted. Porque la vida cristiana no se trata de asuntos externos. La vida cristiana se trata desde dónde, hermanos? Del corazón. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando llega a una persona y le da vida eterna? Entre muchas cosas, ¿sabe qué es lo que hace? Hace una nueva criatura. Es decir, le cambia su físico, le cambia su... Usted deja de llamarse Jorge, usted deja de llamarse Olga, usted deja de llamarse como se llame. ¿Qué hace el Señor entonces? Dice la Escritura que quita el corazón de piedra y le da ¿qué? Un corazón de carne. Lo que hace el Señor es renovar ¿qué? Nuestro interior. Así que esos asuntos externos cualquiera los puede hacer con esfuerzo y sacrificio. Quedarse todo un día en la iglesia, cualquiera lo puede hacer con esfuerzo y sacrificio. Pero si usted dice, yo voy al cielo porque yo me aguanté largas jornadas en la iglesia, yo me aguantaba todo un día el domingo en la iglesia, el culto de la mañana, el culto de la tarde, eso me da mi entrada al cielo. No, hermanos. Y ojo, no estoy diciendo que eso sea malo, es un deber de todo cristiano. Pero lo que estoy diciendo es que si usted se basa en eso para decir que por eso va al cielo, está equivocado, se está basando en el argumento erróneo. Son cosas meramente externas, pero sin nada del corazón. Muchos, ese día, el día en que tendrán que rendir cuentas al Señor, muchos que hoy dicen que Cristo es su Señor, serán avergonzados. Quizás muchos de los que acá estemos, ojalá que ninguno, pero es una posibilidad que muchos de los que acá estemos, ese día seamos avergonzados. Y ¿saben qué va a suceder, hermanos? No va a haber un lugar intermedio para aquellos que estuvieron en una iglesia. Bueno, usted no fue tan malo, mandémoslo al purgatorio. No, hermanos. No va a haber un lugar intermedio. ¿Sabe qué va a suceder ese día? Aquellos que salgan avergonzados y digan, el Señor de ellos, yo nunca los conocí, ¿a dónde serán enviados?
al fuego eterno, hermanos. Esos que basaban su fe en muchas cosas, menos en lo único que salva. ¿Qué es lo único que salva? Jesucristo. Jesucristo. Aquellos que dirán, de seguro yo soy salvo porque llegué hasta pastor. Es que yo era el que recibía a la gente allá de Ujiel. Es que yo era el que servía la cena. Es que yo era el que dirigía los cultos. Es que cómo no voy a entrar al cielo. Mire, esas son mis evidencias de que... No, hermanos, están equivocados. Solo lo único que salva es Jesucristo. Jesucristo. No todo el que diga que Cristo es su Señor entrará en el reino de los cielos, porque se basan en cosas equivocadas para decir que Jesucristo es su Señor. Segundo, ¿quiénes entonces entrarán en el reino de los cielos? Lo que primero vemos es que no todos los que le digan Señor, Señor, es decir, no todos los que se dicen ser cristianos. De esas estadísticas que hay millones de cristianos en el mundo, muchos son de estos que dicen ser cristianos, que dicen que Jesús es su Señor. Pero la Biblia dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es? Mateo 7:21 vuelve y lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otros dirán, excelente, ¿qué hay que hacer? El que haga la voluntad del Padre entrará al reino de los cielos. Díganos qué hay que hacer, dirán algunos. Y están listos para hacer algo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿A Jerusalén? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué sacrificios hay que hacer? ¿Hay que hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hay que sacrificar? Digan. ¿Cuánto dinero hay que pagar? Si es necesario, vendo mi carro, mi casa y traigo dinero. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios que hay que hacer? Muchos dirán, ¿qué hay que hacer? ¿Qué costo hay que pagar? Díganos. Esas y muchas otras cosas, muchos estarán buscando para ir al cielo. Pero, ¿cuál es el afán de las personas? Ir al cielo, ¿pero para qué? Acá en la tierra viven deleitados en todos los asuntos de la tierra. ¿Y a qué quieren ir al cielo? ¿A seguir viviendo en sus mismos deleites temporales y carnales? Quieren pagar la entrada al cielo con cosas externas, como si esa fuera la voluntad de Dios para salvar al pecador, porque la Biblia dice que ¿quiénes son los que van al cielo? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que son ellos, los que hacen la voluntad del Padre, los que van al cielo. Pero, ¿cuál es la pregunta que tiene suma importancia que debamos hacernos? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque esos son los que van al cielo. ¿No se ha llegado usted a preguntar cuál es la voluntad del Padre? Si la Biblia dice que los que hacen la voluntad del Padre son los que van al cielo, ¿cuál es la verdadera voluntad del Padre? Esa la vemos como respuesta del mismo Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6. En su versículo 40, Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Ahí está la respuesta del Señor, hermanos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿De quién? ¿Quién envió a Jesús? El Padre. O sea, el Señor va a decir, ¿cómo es que va al cielo? Dice, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Básicamente el Señor nos dice que la voluntad del Padre es, primero, que veamos a quién, al Hijo, Jesucristo. Y segundo, que creamos en Él.
que creamos en Él. Es decir, en resumidas cuentas de lo que hemos venido hablando, ¿quiénes son los que van a ir al cielo? Los que han visto a Jesucristo y los que creen en Él. Los que reúnen estas dos cosas, han visto a Jesucristo y creen en Él. Creen en Él. Pero ¿qué es eso, hermanos? ¿Qué es ver a Jesucristo? ¿Qué es creer en Jesucristo? Como tercer punto vamos a dar una explicación sencilla pero contundente al respecto. Creer en el Evangelio es ver a Jesucristo. Creer en el Evangelio es ver a Jesucristo. Al fin y al cabo, hermanos y amigos, el Evangelio se trata de Jesucristo. ¿De qué se trata el Evangelio? De Jesucristo. No se trata de que usted quiere tener una mejor vida ahora. No se trata de que usted va a ser sano de sus enfermedades. Eso es lo más mínimo, lo más insignificante, lo más externo. No se trata de que usted va a ser prosperado en las cosas materiales. ¿Sabe de qué se trata el Evangelio? De Jesucristo. De Jesucristo. Él es el centro de este mensaje. Él es el centro de este mensaje. El Evangelio es un mensaje. Es una buena noticia. Eso es el Evangelio. ¿Por qué una buena noticia? Porque a la pobre humanidad esclavizada por Satanás y por sus propios pecados, a aquellos que están muertos espiritualmente, les resplandece una luz en medio de tanta oscuridad. Ese es el Evangelio. A nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, nos resplandeció una luz. Se trata de Jesucristo, el amado de Dios, el Hijo de Dios. Se trata de su encarnación. Escuche esto porque este es el Evangelio. Se trata de su encarnación, de que Él se humilló para tomar forma corporal. ¿Entiende eso? Dios mismo, excelso, invisible, majestuoso, se humilló y tomó la forma ¿de qué? De un hombre. Tomó forma corporal, a eso se le llama la encarnación. Se trata del padecimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerde que la crucifixión era el lugar donde castigaban a los peores delincuentes en la época del Imperio Romano. Dios, el Santísimo, invisible, perfecto, el creador de todo, siendo crucificado. ¿Entiende la majestuosidad de esto? Ese es el Evangelio. Ver a Jesucristo ahí crucificado, tomando el lugar del pecador. Esa cruz era suya y mía. Ese es el Evangelio. Se trata además de su resurrección, de que Él no quedó muerto en esa tumba. Él resucitó al tercer día. Y con esa resurrección triunfó sobre el pecado. Se trata de verlo ahí resucitado a la diestra de Dios. Verlo con el alma arrepentida, porque yo fui por mi pecado quien lo crucificó. Fui yo. Se trata de verlo con el alma arrepentida, reconociendo que al estar alejado de Él, es usted su enemigo. Fue usted y fui yo el verdugo del Señor al estar yo alejado de Él. Fuimos los verdugos. Fuimos los que le crucificamos. No fue culpa de los judíos ni del Imperio Romano. Fue nuestra culpa por el pecado. Fuimos los verdugos del Señor. El Evangelio es verlo a Él
en su palabra, dispuesto a recibir y a perdonar a todos aquellos que a Él vienen. Eso lo dice Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y mire lo que dice el Señor. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ese es el Evangelio, hermanos. Así que no se base porque usted lleva años en la Reforma, años de vida cristiana, años de entendimiento. No se base porque usted ya se memorizó las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, las 5 solas de la Reforma, que son muy importantes conocerlas, principios basados en la Escritura. Pero si usted dice, en eso yo me baso, está equivocado. Es Jesucristo. ¿Qué relación tiene usted con Jesucristo? ¿Usted ama al Señor realmente? ¿Lo ve? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que veamos a Jesucristo, es que creamos en Él. Esos son los que serán salvos. Esos son los que serán salvos. Se trata de creer en Él, en su sacrificio expiatorio, en sus palabras dejadas en la Biblia, en su promesa de regresar por segunda vez. ¿Ha entendido eso? Él prometió regresar por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya no de la manera que vino en su primera venida, en un pollino. No, Él viene en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Él vendrá en gloria por segunda vez. Se trata de Él. Todos los seres humanos, una de dos, o seremos juzgados, ¿por qué? ¿Por ser mentirosos? ¿Por qué vamos a ser juzgados? Por despreciar a Jesucristo. Por despreciar a Jesucristo. Y de ahí en adelante, pues todos nuestros pecados serán pagados tal cual se cometieron. Pero fundamentalmente todo ser humano será juzgado por despreciar a Jesucristo. Así que la moralidad de nada sirve. Usted dice, no, yo me comporto bien, yo no robo, no mato, yo no le hago daño a nadie, yo trato de respetar las leyes, perfecto. Pero usted cree que eso le dará entrada a la eternidad. Está equivocado, ¿sabe? Si usted desprecia a Jesucristo, aunque sea el más moralista de todos, está preparada su morada eterna en el infierno. Porque quien desprecia a Jesucristo merece el castigo eterno. Seremos o juzgados por despreciar a Jesucristo o iremos a la gloria por creer en Él. Una de dos, o será juzgado por despreciar al Señor o irá a la gloria por creer en Él. Se trata de Cristo, hermanos. Se trata de Cristo. Este asunto, el Evangelio, se trata de Jesucristo. Yo no sé cómo estima usted a Jesucristo, si le ha visto, si cree en Él. Yo no sé, hermanos. Pero es Él, se trata de Él. Y quien lo desprecia, ¿qué creen que merece, hermanos? El castigo. Y Dios no es cruel, es justo. Y el justo castigo es que quien desprecia a su Hijo, que tomó forma de hombre, que se humilló hasta lo sumo, dice la palabra en Filipenses, que se humilló hasta lo sumo tomando forma de hombre. Y no solo quedó con forma de hombre, sino que fue muerto en la peor de las muertes de la época, una crucifixión. Quien lo desprecia, ¿qué más merece, hermanos y amigos, que la muerte en el infierno? ¿Qué más merece? Jesucristo es Él. Él es el principio de la creación. Y Él será la consumación de todas las cosas. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es Dios y Señor, bendito por los siglos. Todo pasará, pero su palabra permanecerá. No hay salvación fuera de Jesucristo. En una oportunidad, en un video muy viral, se le hizo una entrevista
Y de hecho se la han hecho a varios predicadores. ¿Qué opinaba de la gente de la India, de las otras religiones? Y esos predicadores decían que son buenas personas, que están con Dios. ¿Creen eso ustedes, hermanos y amigos? ¿Sabe qué dice la Biblia? No hay salvación fuera de Jesucristo. Muchos por querer sonar amables, amigables, dicen, no, ellos son hijos de Dios, ellos están con Dios. La Biblia dice, no hay salvación fuera de Jesucristo. Fuera de Jesucristo. Es que son mis papás, es que son mis hijos. No hay salvación fuera de Jesucristo. No la hay. Y solo quienes creen en Él de todo corazón, con humillación y con arrepentimiento, serán salvos. No los que se aproximaron, no los que venían simplemente a la iglesia externamente, pero sus corazones estaban lejos. No los que simplemente creen que por haber sido pastores, ujieres, maestros, con eso ya hacen. No, el que está en Cristo. El que está en Cristo. Solo quienes creen en Él de todo corazón, con humillación y arrepentimiento sincero, solo ellos serán salvos. Pregunto, ¿crees sinceramente en Jesucristo? Respóndase a usted mismo. ¿Crees sinceramente en Jesucristo? Él es el camino al Padre, no hay más. No es Mahoma, el Buda y otros cuantos. Dice la Biblia en Juan 14:6, Jesús les dijo, él mismo dio testimonio de él, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a ser salvo fuera de Jesucristo. Nadie, nadie. Así que si usted está acá, pero no está en Cristo, la verdad es que usted no va a ser salvo. Porque Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. ¿Por qué lo digo, hermanos? No quiero decepcionar a nadie, pero sí, ojalá el Señor permita que no seamos engañados. Porque la Biblia nos muestra que muchos van a ser engañados. No se le olvide jamás esa parte cuando el Señor dice, muchos me dirán aquel día, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Miren lo que ellos hacían en el nombre del Señor. Y ellos creían que por hacer ese tipo de cosas ya estaban en la fe, estaban equivocados. ¿Qué les dice el Señor? Yo no los conozco a ustedes. No sé quiénes son, aléjense de acá. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No es por eso, hermanos, es que usted cree sinceramente en Jesucristo. Él es el camino al Padre. Solo Él. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No importa Alá, Mahoma, el profeta de los musulmanes. No importa el Buda. No importa Shinto, de los asiáticos, el sintoísmo. No importa. ¿Sabe qué importa? Jesucristo. Jesucristo. Él es la puerta por donde entran las ovejas. Dice Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Uno pregunta, pero ¿cuál es la puerta? Porque dice que van a haber unos que van a querer entrar ¿por dónde? Van a querer saltear. Entonces, si no entró por la puerta es porque es un ladrón. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, dice Jesucristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice la Biblia que el que no entra por la puerta que es Jesucristo es un ladrón, es decir, un estafador. ¿Quién es la puerta, hermanos, para entrar a la eternidad? Jesucristo.
Jesucristo. Él dice que Él es la puerta y el que por Él entre será salvo. Será salvo. Punto 4. El que en Él cree no es condenado. Eso lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice la Escritura, Juan 3 del 18 al 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué un individuo es condenado? ¿Por qué? ¿Porque no echó fuera demonios? ¿Porque no hizo milagros? ¿Porque no habló en lenguas? ¿Porque no fue próspero, sino que fue una persona pobre? No, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. El que en Él cree no es condenado. Deberíamos preguntarnos por qué alguien no cree en Jesucristo. ¿Por qué alguien no cree en Jesucristo? Hay cosas que son ocultas a nuestros ojos, las cosas internas del hombre. ¿Quién es el único que las puede conocer? Pero hermanos, podemos ver algunas de ellas. ¿Por qué alguien no cree en Jesucristo? Es posible porque ama sus pecados. No le gusta que le corrijan o que le quiten esos pecados que él ama. Ama este mundo y sus placeres temporales. Lo ama. Porque anda en sus deleites y no quiere venir a la luz. ¿Quién es la luz? Dice Jesucristo que Él es la luz del mundo. No quiere venir a la luz para que sus malas obras no sean evidenciadas. En general, hermanos, cuando alguien va a hacer algo malo, ¿qué hora creen que busca? Donde no se vea. Algo oscuro, ojalá de noche. ¿No se ha llegado a preguntar por qué las discotecas y los bares son tan oscuras y tan tenues? Son luces tenues, opacas, pues para que la gente tenga su privacidad de hacer cosas malas. ¿Por qué la gente no va a la luz, es decir, a Jesucristo? Porque ama sus pecados y porque no quiere ir a la luz para que sus pecados no sean evidenciados, porque los ama, se deleita en ellos. Por eso no van a la luz, hermanos. ¿Cómo es que nosotros sabemos si alguien no cree en Jesucristo? Vuelvo y lo digo, hay asuntos del corazón que nosotros no vamos a conocer. Yo no le puedo conocer el corazón a usted, y ustedes a mí tampoco, ¿cierto? Pero, hermanos, los frutos sí que demuestran lo que hay en donde, en mi corazón. ¿Cómo podemos conocer a alguien que no cree en Jesucristo? Dice Mateo 7, del 16 al 20. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Dice así la Escritura. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué frutos va a dar, hermanos? Malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esos árboles, hermanos, son los hombres, seres humanos. Y hay unos árboles que dan ¿qué? Fruto bueno y fruto malo. Entonces, yo no puedo conocer su corazón. Ustedes tampoco conocen el mío. Pero sí que podemos ver de los demás. El fruto. El fruto. ¿Cómo sé si alguien no es cristiano? ¿Según qué? Sus frutos. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. Así que, ¿qué sucedería si alguien
hiciera el ejercicio de detenerse en su vida y analizar minuto a minuto las 24 horas de un día, ¿qué sucedería? Eso estoy seguro ninguno de nosotros lo va a hacer, pero ya hay alguien que lo hace. ¿Sabe quién? Dios. Y Él revisa su vida, Él analiza y Él mira sus frutos y ve que son buenos o malos. ¿Cómo sabemos nosotros, hermanos? Pues algunos frutos se pueden ver, se nos permiten ver algunos frutos. Ahí hay una base para uno decir, aquí pasa algo. Realmente sí está arrepentido de sus pecados, realmente sí ha conocido al Señor, pero mi pregunta es ¿por qué hace este tipo de cosas? ¿Qué sucede? Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. La invitación es a que crea en el Señor Jesucristo, estimado amigo. Crea en Jesucristo. Los frutos se van a dar como consecuencia. No debemos perseguir esos frutos a ciegas. Es que yo quiero dar buen testimonio, yo quiero dar buenas obras. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Creer en Jesucristo, arrepentirse, ver al amado Señor y Salvador. ¿Y qué va a pasar? Esos frutos se irán dando como consecuencia de haber creído en Jesús. El que en Él cree no es condenado. Mírelo a Él, mírelo a Él. Conozca su grandeza y compárela con su bajeza. Compárela con su bajeza, con su pecado, con el desprecio que usted ha hecho con Él. Mírelo a Él y diga, Señor, ¿cómo es posible que hayas hecho eso por mí? No lo merezco, Señor. Compare su grandeza y misericordia con su bajeza y su desprecio. Su duro corazón, no arrepentido, pero mírelo a Él, pues en Él hay perdón para aquel que se arrepienta. En Él hay perdón para aquel que se arrepienta. Conclusiones. Es fundamental que usted entienda quién es Jesucristo. ¿Es Cristo su deleite? ¿Es Cristo su deleite? Eso se demuestra, hermanos. ¿Se acuerda cuando usted estaba recién enamorado de su esposa o de su esposo? Que usted volaba en las nubes cuando se veían. No estoy hablando de algo sentimental, simplemente, hermanos, pero es que, ¿cómo actuaba usted cuando estaba enamorado? En los primeros amores de su esposa o de su esposo. Pues usted le conquistaba, usted trataba de hacer cosas que a ella le agradaban o a él le agradaban. Usted le saltaban las maripositas en el estómago, usted quería entonces hacer cosas buenas por ella y por él. Si usted ama a Jesucristo y si Él es su deleite, ¿por qué nos pesan tanto las cosas que Él nos manda que hagamos? Como por ejemplo, congregarnos, pertenecer a una iglesia. Y eso es lo mínimo, hermanos, es lo mínimo que el Señor pide. ¿Por qué me pesa tanto? Si yo amo al Señor, si Él es mi deleite, ¿por qué me pesa tanto y me fastidia tanto lo que Él me manda? Mortificar el pecado, vivir una vida en santificación diaria. Sigo preguntando, ¿es Cristo su motivación para renunciar al pecado? ¿Por qué usted quiere mortificar los pecados? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva a decir, yo tengo que mejorar esto? Sus hijos, su familia, le da pena que lo sigan mirando a los demás. ¿Qué motivación tan equivocada, hermanos? ¿Es Cristo su motivación para renunciar al pecado?
¿Es Cristo? No, es que me da vergüenza, yo soy la cabeza de mi hogar y me da vergüenza que me vean así. ¿Es Cristo su motivación o es la vergüenza que tiene de su familia? Respondámonos con toda honestidad. ¿Es Cristo nuestro motivo para renunciar al pecado? ¿Es Cristo nuestro deleite? Segunda conclusión. Solo quienes creen en Cristo irán a la eternidad. Eso es una conclusión efectiva y certera en este sermón. Solo quienes creen en Cristo, solo quienes le han visto, irán a la gloria eterna. Es mentira, hermano, que cuando a un familiar se le muere, todo el mundo le dice, pero tranquilo, él está descansando. ¿Será que sí? Si estaba en Cristo, si dio frutos de que estaba en Cristo, ¿qué es lo más probable? Si estaba en Cristo, que está en la gloria con el Señor, en el eterno descanso. Pero si no, si despreció al Señor, si se le dio testimonio y lo pisoteó, no crean que está descansando en la eternidad. Es la verdad, hermano. Solo quienes creen en Cristo irán a la gloria eterna. ¿Qué necesita usted para creer en el Señor? ¿Ver milagros? ¿Prodigios? ¿Señales? ¿Sueños? ¿Eso necesita usted para creer en Cristo? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesucristo en el ejemplo que justamente el hermano trajo esta mañana? En el ejemplo del rico y Lázaro. El rico le dijo a Abraham, pero al menos haga que alguien resucite de los muertos. Yo estoy seguro que si alguien resucita de los muertos, imagínense, hermanos, la resurrección de alguien. Uno dice, no, bendito Señor, si no creen que un muerto se resucita, pues no creen en nada. Pues ¿cuál fue la respuesta que se le dio desde lo alto? Si no creen a Moisés y los profetas, es decir, si no creen a la predicación del Evangelio, si no creen a lo que está en la palabra, ¿qué dice la Biblia? Tampoco creerán aunque ¿qué? Aunque un muerto se resucite. Tampoco creerán aunque un muerto resucite. ¿Qué necesita usted para creer en Cristo? ¿Que se levante un muerto de una tumba? ¿Que hayan milagros? ¿Que a un cojo camine? ¿Que un ciego vea? ¿Eso necesita usted para creer en Cristo? ¿Quiénes vieron más milagros que muchos de los judíos de la época del Señor? ¿Quiénes? Nadie. Y muchos de ellos se fueron a la tumba sin creer en Cristo. Así que es mentira, hermano. ¿Qué necesita usted para creer en Cristo? Si no cree en la predicación del Evangelio, si no cree en la Escritura, no va a creer, aunque se levante un muerto. No va a creer. Romanos 10:17 nos dice lo necesario para que alguien pueda creer en Cristo. Romanos 10:17. Así que la fe, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Es por qué? Por el oír. ¿Y qué es lo que hay que oír? La palabra de Dios. ¿Qué necesita alguien para creer en Cristo y ser salvo? Oír la predicación del Evangelio. Eso se le respondió al rico. A Moisés y a los profetas tienen, que era la escritura vigente en esa época. Hoy tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Tienen el Evangelio, tienen la palabra de Dios. Créanle a ellos. Óiganlos. Esa es la manera, hermanos, de creer y ser salvos. Esa es la manera, hermanos. ¿Qué necesita alguien para ser salvo? Oír el Evangelio, ver a Cristo en la predicación de Él, oír la palabra de Dios y creer en ella. Esa, hermanos, es la manera como Dios salva hoy en día. Esa es la manera como Dios salva. Tercera conclusión. La justicia de Dios se nos da de manera gratuita. Escuche esto. La justicia de Dios se nos da de manera gratuita, pero solamente mediante Cristo Jesús. Eso lo dice el libro de Romanos, capítulo 3,
Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo alguien es justificado delante de Dios? Es decir, ¿cómo alguien es decretado justo? ¿Cómo alguien entra al cielo? Porque al cielo dice que solamente entrará ¿qué? La perfección, la santidad. Lo inmundo no puede ir ¿a dónde? A lo purificado, a lo santo. Entonces, ¿cómo es que alguien que era un pecador, que estaba muerto en sus delitos y pecados, cómo es que alguien es declarado justo y se le da entrada al cielo? Pues acá lo dice, hermanos, siendo justificados gratuitamente. ¿De qué manera? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1 también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Así que, querido amigo y hermano, si usted no está en Jesucristo, si no lo ve, si no es su motivo para vivir, si no es su Salvador personal, su amado, su Redentor, si usted no desea vivir para Él, no tendrá entrada en el reino de los cielos. Solo el que lo ve y cree en Él entrará al reino de los cielos. Cuarta y última conclusión. Si usted no cree, en sus pecados morirá. Si usted no cree, en sus pecados morirá. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, dijo el Señor, en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. El Señor está diciendo, hermanos, que si no creemos que Él es Dios, que Él es el Salvador, ¿qué va a sucedernos? En nuestros pecados moriremos. Si usted no cree, en sus pecados va a morir. Así que, querido amigo y hermano, hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de creer. Mañana no sabemos. No es el día de dormirse. No es el día de acomodarse y de decir, de pronto más adelante me arrepiento. ¿Qué sabe usted del día de mañana? Ni siquiera sabemos el segundo que viene a continuación. Es hoy. Jesucristo, el amado de Dios, solo Él nos puede salvar. Solo Él nos puede salvar. Y todo el que lo desprecie merece el castigo eterno. Amén. Vamos a orar para terminar nuestro sermón esta mañana. Bendito Señor, queremos entregarnos en tus manos este resto de tarde. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Este sermón no es para el que está al lado de nosotros, porque creemos que ellos no saben nada. Qué horrible soberbia. Este sermón es para cada uno, porque es de vital importancia, Señor. No se trata de las buenas obras, aunque tú quieres que hagamos buenas obras. No se trata de guardar mandamientos, aunque tú nos mandas guardar tus mandamientos. Se trata de Jesucristo. Si le hemos despreciado o si le hemos visto y creemos en Él, ayúdanos, Señor. Solo el que cree en Cristo irá a la gloria. Pero nuestro afán ni siquiera es la gloria misma, ni siquiera es el cielo, es Jesús. Es verlo cara a cara, es descansar en sus brazos, en su regazo. Es caer rendido a sus pies como aquella mujer, como María, que derramó sus lágrimas sobre tus pies, Señor, y las enjugó y las secó con sus cabellos. Es eso, Señor.
El cielo sin Jesucristo no tendría valor. Eso vales tú para nosotros, Señor. ¿Eres tú el motivo de nuestra vida cristiana? ¿O qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva, Señor? ¿Qué es lo que nos tiene persistiendo hasta acá? Si no eres tú, es cualquier otra cosa que no nos traerá sino condenación. Haznos conscientes, Señor, de la vital importancia de entender estas verdades. Haznos conscientes, te lo rogamos. Quedamos en tus manos, Señor. Oramos profundamente de todo corazón y te pedimos que nos ayudes a no engañarnos. Hemos engañado a muchos por mucho tiempo quizás, hemos sido mentirosos, pero lo más terrible es que a nosotros mismos también nos hemos engañado y no nos hemos dado cuenta. Y eso va a pasar en la eternidad. Muchos llegarán allá engañados toda su vida. Duraron 50 años de cristianos y nunca se dieron cuenta que realmente no lo eran. Tú les dirás a muchos en aquel día que nunca los conociste. Señor, ayúdanos pues para saber si estamos en la fe de Cristo, si en verdad Él es nuestro amado, bendito y soberano Salvador y Señor. Gracias, Padre. Quedamos en tus manos. Gracias por esta palabra que es una advertencia para cada uno. Permítenos tomarlo en serio, hacerla nuestra y con ella, Señor, meditar, estando en nuestras casas, en nuestra privacidad, meditar cada uno en su propia vida. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.